de 4 partes en sí. La primera de ellas se refiere a los centros superiores, es decir, vamos a ver lo que corresponde a lo que es el sistema antecedente que viene de la corteza motora para la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios, y los centros del tronco del encéfalo, que también corresponden a centros superiores, pero para los movimientos básicos de control postural. Ambos se activan. De tal manera que la neurona motora superior, o número 1, se encuentra acá en la corteza motora. El segundo es el circuito de la médula espinal y el tronco del encéfalo, en el cual va a haber un circuito local. ¿Por qué razón? Porque básicamente la conexión de la neurona número 1 con la número 2, que se puede encontrar a nivel de los núcleos motores del tronco del encéfalo, o el acta anterior de la médula espinal, no se hace directamente, sino a través de un sistema de circuito local, que se encuentra tanto en la médula espinal como en el tronco cerebral. En este grupo de neuronas motoras que se encuentran para los núcleos motores de los nervios craneales, por una parte, y también a nivel del asta anterior de la médula espinal se encuentra la neurona motora inferior. Lo que se refiere a los ganglios basales ya fueron estudiados en la clase número 2, y el cerebelo ya fue estudiado en la clase número 3. ¿Ok, jóvenes? Entonces vamos a referirnos a los primeros dos. Centros superiores de control motor, vía cortical directa, que es la vía piramidal, y la indirecta, que es la vía extrapiramidal. Aquí vamos a empezar con lo denominada corteza cerebral. Vamos a ver una corteza motora primaria o área 4, que corresponde a la circunvolución frontal ascendente, perorándica, central, y que la mayor parte corresponde al área 4. Desde aquí van a nacer las fibras, una parte importante de la fibra de la vía piramidal, no exclusiva, pero sí es una parte. A este nivel va a haber una distribución de los diferentes territorios musculares del cuerpo, lo que constituye el denominado homúnculo motor. Y obviamente la corteza cerebral requerirá mayor número de células, mayor número de circuitos en relación con la complejidad de los desplazamientos de los músculos comprometidos. Por lo que, por ejemplo, los músculos de la expresión facial, los músculos de la articulación de la palabra, los músculos de la mano ocupan extensas áreas. En cambio, otros músculos, que pueden ser, los músculos son más grandes o luminosos, pero sin embargo a nivel cortical ocupa una estrecha porción, porque no se requiere mucha, digamos, requerimiento de circuitos y de células para poder ejercer esta función. Este es con respecto a la corteza motora primaria. En la premotora, que corresponde al área 6 y 8, vamos a ver que se está en la parte delante del área 4, pero detrás de lo que se denomina lóbulo prefrontal, que corresponde ya a las áreas 9, 10, 11, 46, etc., entre otros más. En esta corteza premotora se planifican los movimientos y se puede funcionalmente dividir en dos partes. Una corteza premotora lateral y una corteza premotora medial, ¿ok? De tal manera de que cada una de ellas va a tener una función diferenciada.
mientras que la corteza premotora se divide en dos, como le he dicho, premotora medial y lateral. La corteza premotora lateral planifica el movimiento en relación con estímulos externos. Por ejemplo, uno está sentado tranquilamente y en eso viene alguien, avienta la puerta y grita: terremoto, salga, o incendio. Entonces eso es una orden externa. Entonces uno planifica cómo huye. Okay. Esa planificación se está dando por la región premotora lateral. En cambio, la otra planifica el movimiento ante señales internas. Por ejemplo, están ustedes sentados cómodamente, en eso sienten un poco de calor y dicen: voy a prender el aire acondicionado. Entonces van a planificar cómo se van a ir, el recorrido que van a hacer para activarlo. Ese estímulo interno lo lleva a cabo la corteza premotora medial. ¿Okay, joven? Entonces se han hecho una serie de estudios, experimentos, y esto es en esa forma. Aquí tenemos la corteza motora en sí, tenemos un área motora primaria, el área 4, donde está la neurona motora inferior. Existe una serie de centros en el tronco del encéfalo para los desplazamientos básicos y el control postural. Por ejemplo, lo que se tiene acá, tenemos el complejo nuclear reticular, la formación reticular continua y del bulbo. Ellos tienen un efecto sobre la posición del cuerpo, es decir, para yo poder hablarles, para poder coger el micro, para poder hacer estos desplazamientos que estoy haciendo voluntariamente, requiero mi sistema vestibular y mi sistema reticular, que van a tener efectos sobre la posición del cuerpo. Si yo estiro la mano, tiene que haber un efecto de compensación del equilibrio para poder sostenerlo. Yo levanto la mano y me puedo ir un desbalance. En cambio, lo que es el núcleo rojo, que está a nivel mesencefálico, y el colículo superior, también en ese mismo nivel, está relacionado con efectos sobre el movimiento. Entonces ya tenemos una distribución funcional de estos 4 centros que están en el tronco cerebral. Entonces, tanto el área motora primaria clásica como estos otros que están aquí en el tronco cerebral van a tener acciones sobre los circuitos motores locales del tronco cerebral y de la médula espinal, donde se encuentra la neurona motora inferior o neurona número 2. La primera de ellas se lleva a cabo por una vía, es la clásica vía piramidal. En esta vía es una vía ya sea córtico-espinal, ¿okay?, o córtico-nuclear, pero el significado es el mismo: el control voluntario de los músculos, ya sean del cuerpo o de la cara. Sin embargo, existe otro control, como lo vemos acá. Del área motora primaria va hacia estos 4 núcleos que están acá, y de estos 4 núcleos influyen acá. De tal manera que tenemos una vía piramidal y el resto sería una vía extrapiramidal. Pero igual, vienen desde el área motora primaria. ¿Cómo se organiza la médula espinal? Estamos hablando de los circuitos de control local. Aquí estamos viendo, esto ya lo habíamos visto en clases previas, como en las anteriores de la médula espinal tiene una distribución funcional anterior-posterior y medio lateral. Esto ya lo hemos hecho. Lo que queremos destacar acá son las neuronas de la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Okay? Entonces, esta zona se divide en una región intermedio-medial, zona intermedio-medial de la médula espinal, y una región intermedio-lateral de la médula espinal. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a ver cómo la región intermedio-medial de la médula espinal va a tener proyecciones
hacia la región medial del asta anterior de la médula espinal, mientras que la región intermedio lateral de la médula espinal va a tener conexión con la región lateral del asta anterior de la médula espinal. ¿Okay? Entonces, con este tipo de disposición ya pueden ver las implicancias funcionales fácilmente, de tal manera de que estos dos sistemas van a tener conexiones diferentes. Por ejemplo, acá, la región intermedio medial de la médula espinal, cuando llega la vía piramidal y contacta con esta zona, ella se conecta con múltiples regiones superiores e inferiores de la misma región intermedio medial de la médula espinal y del lado contrario. Esto garantiza que una orden que venga desde arriba para el mantenimiento postural haga que los músculos de la columna vertebral, por ejemplo los músculos axiales, funcionen en una sola unidad. En cambio, cuando viene la orden de la vía piramidal a la región intermedio lateral de la médula espinal y esta se conecta con la región lateral del asta anterior de la médula espinal, lo hace en unos dos segmentos hacia arriba o hacia abajo del mismo lado, pero ya no se cruza. De tal manera que la orden que viene para el movimiento de los dedos no tiene que venir para que se muevan los dos dedos de las dos manos en simultáneo, viene para uno y de manera totalmente discriminativa. ¿Okay? De esta manera hay una diferencia grande entre activar los músculos de la columna vertebral para el sostenimiento. Se requiere que no se contraiga uno, dos o tres, sino todos para que se mantenga el cuerpo, a diferencia del movimiento fino de la mano. Entonces esta distribución garantiza eso, porque la vía piramidal, vamos a repetir, rara vez termina, casi nunca termina directamente en las células motoneuronas alfa del asta anterior de la médula espinal, siempre es a través de un circuito local. Aquí estamos viendo el contacto final de la vía corticoespinal directa e indirecta con la región intermedio medial de la médula espinal y la región intermedio lateral de la médula espinal. Pero hay una diferencia en las vías extrapiramidales. Por ejemplo, lo que viene de la formación reticular, complejo nuclear vestibular, folículo superior, van a terminar preferentemente en la región intermedio medial de la médula espinal, con las consecuencias que hemos dicho, estabilización postural fundamentalmente. En cambio, relacionado con el mecanismo de postura. En cambio, el área motora primaria y relacionado con el control del área premotora y el núcleo rojo, a diferencia de los otros tres, van a tener una injerencia directa sobre la región intermedio lateral de la médula espinal. Y esto está relacionado con el control preciso de los movimientos. Entonces, funcionalmente se divide así para poderlo comprender. Bien, ¿cuál es la proyección cortical directa e indirecta? Aquí tenemos un ejemplo de una proyección cortical directa. Acá tenemos cómo la vía desciende desde el área motora primaria, desciende por la vía piramidal, va a descender a la región intermedio lateral de la médula espinal y de esta región a la región lateral del asta anterior de la médula espinal para el desplazamiento de la mano, por ejemplo. En cambio, en la otra, este es un ejemplo de una proyección cortical indirecta, en la cual está viendo la proyección hacia el núcleo reticular y la vía retículo espinal. Esta va a terminar en la región intermedio medial de la médula espinal, la cual se conectará con múltiples zonas intermedio, de aquí va a conectarse con múltiples áreas de la región medial del asta anterior de la médula espinal de este segmento y de múltiples segmentos del mismo lado y del otro lado para la estabilización postural. Esta es una vía directa y inicia los movimientos de las porciones distales de las extremidades y esta es una vía indirecta
directa, es decir, no llega directamente desde, digamos, el área motora primaria en sí hasta el asta anterior de la médula espinal y a través de la región intermedio lateral de la médula espinal, sino que en este otro caso la vía indirecta lo hace a través del núcleo que se encuentran a nivel del tronco cerebral, mediante ajustes posturales que apoyan el movimiento. Entonces hay una diferencia funcional entre uno y otro. ¿Okay? Bien. Centros del tronco cerebral para el movimiento de orientación de la cabeza y de los ojos. En esto ya hemos hablado en la clase de médula espinal, el tracto recto espinal que viene del colículo superior, colículo inferior. Desciende la vía colículo espinal, como bien hemos explicado acá, en la zona correspondiente para el movimiento de óculo-cefalogilia, ante un estímulo auditivo, digamos, imprevisto, o un estímulo visual, de tal manera que este reflejo se mantiene gracias a eso. Estos son los centros del tronco cerebral para los movimientos automáticos de los brazos al caminar. Esto también lo habíamos referido en la clase de médula espinal. Habíamos referido el tracto rubro-espinal. Como ven, a diferencia del previo, esto no termina en la región intermedio medial de la médula espinal, siendo en la región intermedio lateral de la médula espinal con la consecuente región lateral del asta anterior de la médula espinal. Esto hace de que caminemos, que lo hemos explicado ya en una clase previa, que los movimientos de los brazos sean acompañados y armónicos con las piernas. ¿Okay? Centro del tronco cerebral para el mantenimiento de equilibrio y la postura. Acá juega un rol importante lo que es el complejo nuclear vestibular. Esto van a tener conexiones con la médula espinal, que ya lo hemos visto en la clase previa, la vía vestíbulo espinal, pero también va a tener contacto con el tronco cerebral. De tal manera de que el primero de ellos lo estamos viendo acá, el tracto vestíbulo espinal. Como pueden ver, termina en la región intermedio medial de la médula espinal, lo cual se conecta con la región medial del asta anterior de la médula espinal. Entonces, la región intermedio medial de la médula espinal para la musculatura axial fundamentalmente. Y en cambio la otra, que habíamos referido, región intermedio lateral de la médula espinal, con la musculatura proximal. De tal manera que aquí ya se juega un rol fundamental en lo que es músculos vertebrales para vertebrales axiales puros y también el compromiso de los músculos proximales. Y esto también es controlado por la vía vestíbulo espinal. ¿Okay? De esta manera que ahí hay un poco de mezcla, pero que explica muchos de los estudios. El núcleo ventral lateral forma el tracto vestíbulo espinal lateral, el cual va a ir hacia el neurona motor inferior extensora o antigravitatoria, y el núcleo ventral medial e inferior va a formar el tracto vestíbulo espinal medial para las interneuronas excitadoras e inhibidoras de la médula espinal cervical. Entonces, en bipedestación, ya lo hemos hablado, la vía retículo espinal, que lo hemos mencionado en la clase previa, mantiene lo que es el centro de gravedad entre los pies, ¿okay? No es un costado, adelante, atrás, no, entre los pies. Y para la locomoción, en el momento que estamos caminando, esta vía va a ocasionar que el centro de gravedad se desplace ventralmente, porque si seguiría manteniéndose entre los pies, nos caemos hacia atrás. ¿Okay, joven? Entonces, el centro cambia, y si estamos en una posición, pues estamos caminando. A ver, niña, joven, por favor, atienda.
Entonces acá vamos a ver lo otro, los centros del tronco cerebral para la fijación ocular durante el movimiento de la cabeza. En este punto vamos a ver cómo influyen mucho algunos centros que habíamos estado mencionando. En la clase de tronco cerebral mencionamos, por ejemplo, el FRPP, que es la formación reticular paramediana del puente. Esa es una parte crítica para el movimiento ocular conjugado de los ojos en sentido horizontal. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo el complejo nuclear vestibular cumple el rol de neurona número 2 de la vía vestibular. En cambio, el ganglio de Scarpa, que está en el interior del nervio acústico, octavo nervio, ocupa el rol de neurona número 1. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en el caso de un giro de la cabeza hacia la derecha, acá estamos viendo, por ejemplo, el tronco cerebral vista en una vista posterior, de tal manera que esta región formación reticular paramediana del puente está en el lado izquierdo y el giro de la cabeza hacia el lado derecho. Entonces esto lo que va a ocasionar que se ocasiona un desplazamiento pasivo de la endolinfa, en sentido inverso. Estimula el ámpula de este conducto semicircular, se estimula la neurona número 1, estimula la neurona número 2 y esta a su vez va a estimular la formación reticular paramediana del puente. Entonces, en este caso, el giro a la derecha estimula el conducto semicircular lateral, haciendo que los ojos se muevan conjugadamente hacia la izquierda. El mecanismo cuál es: giro a la derecha, existe el conducto semicircular lateral, el desplazamiento pasivo de la endolinfa hace que se desplace, digamos, y se estimule la ámpula, que es este conducto semicircular. El estímulo llega hasta la formación reticular paramediana del puente del lado izquierdo. Este estimula el núcleo del sexto nervio del mismo lado para que el ojo del mismo lado gire hacia el lado izquierdo. Y otra comunicación va a ser por el fascículo longitudinal medio hasta el núcleo del tercer, el núcleo oromotor del lado opuesto, para la contracción del recto interno del otro lado, del lado derecho. Entonces el ojo derecho gira hacia la izquierda. De esta manera se completa un movimiento horizontal conjugado de los ojos hacia la izquierda. Un giro de la cabeza hacia el lado derecho, entonces movimiento conjugado de los ojos hacia el lado izquierdo. Entonces esto lo estamos viendo el sujeto de experimentación. Hacemos girar la cabeza hacia la izquierda y los ojos, la cabeza a la izquierda y los ojos se quedan en el centro, porque hay movimiento que se está conjugado de los ojos al lado derecho. De la mirada primaria lo movemos hacia el otro lado y los ojos se mueven en sentido inverso. La aplicación neurofisiológica es esta y seguramente que va a entrar en el examen. Este es un buen estudio. Centro del tronco cerebral para la organización temporoespacial de los movimientos. Aquí interviene la famosa formación reticular. La formación reticular en sí puede dividirse en dos partes, ¿no? Una formación reticular mesencefálica pontina rostral, que tiene que ver con la activación del prosencéfalo, el despertar, el estar, digamos, activo ante determinados estímulos, todas esas cosas. Y otra parte, la parte inferior, que sería la formación reticular pontina caudal y del bulbo raquídeo, que tiene que ver con una serie de funciones, como lo estamos viendo acá. Lo interesante del caso es de que esta formación reticular, esta parte inferior, protuberancial inferior y del bulbo, va a comunicarse, a funcionar más o menos de manera muy similar a lo que sucede con la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Es decir,
es el centro en el cual llega la vía córtico-nuclear, y antes de que termine en el núcleo hace una pose en este nivel, y desde allí finalmente se conecta con la neurona número 2 de la vía de la parte motora. Es decir, esta parte inferior de la formación reticular tiene semejanza estructural y funcional con la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Otras funciones son control cardiovascular y respiratorio, reflejo sensitivo motor, sueño y vigilia, organización de los movimientos oculares, que ya lo hemos visto, pero también organización temporal y espacial de los movimientos. En este caso tenemos que ver que la tracto retículo espinal cumple un rol fundamental. De tal manera de que acá estamos viendo que el complejo nuclear vestibular puede estimular a la formación reticular para el mantenimiento de la postura y la estabilidad corporal. Es decir, es una buena unión que existe entre la formación reticular y el complejo vestibular para el mismo fin. Entonces, con esto estamos resumiendo lo he explicado. La vía que conecta la neurona motora superior con la neurona motora inferior tiene dos partes. Una vía piramidal, vía piramidal, ya sea córtico espinal para el hasta anterior de la médula espinal o córtico nuclear para los núcleos motores de los nervios craneales en el tronco cerebral, y una vía extrapiramidal que requiere la conformación y la función de los complejos nuclear vestibular, profesor vestibular, núcleo rojo y núcleo superior, y que va a terminar en ambos puntos. Entonces, una vía directa de alta velocidad y agilidad del movimiento, de la precisión de los movimientos fraccionados de los dedos para manipular el objeto. Y una vía indirecta de los ajustes posturales en el tronco y las extremidades para mantener la estabilidad durante una actividad física. ¿Okay? Los dos funcionan en simultáneo. Bien. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de esta primera clase, la neurona del circuito local, neurona motor inferior y neurona del circuito local. Tenemos los aspectos generales. La neurona superior se conecta con el circuito local antes de enlazarse con la neurona inferior. Esto tiene que quedar claro. La neurona inferior está localizado ya sea en el núcleo del tronco cerebral, núcleos motores de ahí, o en el aspecto anterior de la médula espinal. Esto tiene que quedar claro. La unidad motora es la conformación de una motoneurona inferior, cuyo cuerpo neuronal, ya lo hemos visto, es una motoneurona alfa o una motoneurona gamma, cualquiera de ellas. Es digamos, el significado funcional, no por ahí va, conectado al número de fibras que éste tiene, fibras musculares. Pueden haber, hablando de las fibras extrafusales exclusivamente, unidades motoras grandes y unidades motoras pequeñas. ¿Por qué se llaman así? Depende de la cantidad de fibra que usen. Por ejemplo, un ejemplo en este músculo, acá a nivel del muslo, si la neurona tiene conexión con múltiples fibras musculares, se denominará una unidad motora grande. Y si es en algunas de ellas, no son muchas o la cantidad es mucho menor, será una unidad motora pequeña. Pero además de eso, tenemos otro tipo de clasificación. Aquí vamos a ver unidad motora por el tamaño, por la parte funcional, por su tipo de contracción, el grado de fatiga y por el tipo de contracción. Podemos tener un grupo que se denomina lenta resistente, que es una unidad motora pequeña. Es roja porque tiene una gran cantidad de vascularización, mitocondrias y todas estas cosas. Es de contracción lenta
es resistente a la fatiga y de un tipo de contracción sostenida. A diferencia de esto, tenemos unidades motoras rápido fatigables, que son grandes, es de efecto pálido, tiene poca vascularización, menor cantidad de etcétera, etcétera. La contracción es rápida, se fatiga fácilmente y de tipo contracción no sostenida, es breve. Pero existe un tercer nivel entre los dos, rápida resistente, que es de tamaño intermedio, contracción intermedia, fatiga intermedia y tipo de contracción intermedia entre las dos que hemos visto acá. Entonces vamos a ver cómo la tipo de unidad motora lenta resistente tiene un umbral bajo, es decir, no requiere mucho estímulo para que se contraiga. Y esto hace de que se pueda mantener una contracción sostenida por largo tiempo en posiciones como la toma de pie. En mi caso, mis unidades motoras lentas resistentes están funcionando. ¿Okay? Y estoy acá, no me canso, al menos por ahora, mi músculo solo está ahí, que me sostienen bien. Sin embargo, hay otras rápido fatigables con un umbral alto, requiere un gran estímulo para que pueda realizar la contracción y sirve para el otro tipo de desplazamientos, saltar, correr rápido, en fin. El tipo de músculo que se activa en uno y otro no es el mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ejemplo del músculo sóleo, el músculo sóleo va a tener una gran cantidad, una mayor proporción, por ejemplo, de fibras, unidades motoras tipo lenta resistente, porque este es un músculo importante y que está trabajando en mi caso de manera sostenida para mantenerme bien. Okay, tiene un promedio de 180 fibras musculares por neurona motora. En cambio hay otras como el músculo gastrocnemio o los famosos negros, en los cuales va a haber una combinación de musculatura de tipo lento resistente y también de tipo rápida fatigable. Aquí el número de fibras se incrementa, por ejemplo, va a ser entre 1000 y 2000 fibras musculares por neurona motora. Y depende, genéticamente hay predisposición para tener un tipo u otro. Los que tengan un mayor número de fibras rápido fatigables probablemente puedan ser útiles o destacar en lo que son carreras de corta distancia pero con mucha rapidez. En cambio, el que tiene genéticamente un mayor número de fibras lento resistente probablemente sean más aptos para las carreras de largo aliento como la maratón. ¿Okay? De esta manera que esto que estoy explicando tiene una aplicabilidad clínica. Actualmente los deportes mundiales hacen inclusive biopsias de los deportistas para ver si van a rendir o no y no perder el tiempo en internar a una persona con un tipo de músculo que no va a dar y perder mucho tiempo. Todas esas cosas hay. En cambio, los músculos del ojo que requieren contracciones rápidas, breves, van a tener pues prácticamente rápidas, fatigables en un mayor número y prácticamente van a ser un promedio máximo de 3 fibras musculares por neurona motora. Vean ustedes la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque requiere desplazamientos muy finos, muy breves, pero precisos. La precisión del desplazamiento, de la contracción del músculo. Jóvenes, ¿van a escuchar? O se van de acá. ¿Ok? O escuchan o se van. Entonces acá estamos viendo que depende del tipo de músculo para que se pueda activar esto. Bien. Comparación de la fuerza muscular y la fatigabilidad en los 3 tipos de unidades motoras. Aquí estamos viendo igual las 3 tipos: rápida fatigable, rápida resistente y lenta resistente. En este caso vamos a ver el grado de fuerza muscular con el tiempo de contracción. Aquí vemos un cambio en cada una de los 3 tipos. Lo
colores se pueden distinguir, inclusive marcar los nombres. En los cambios de tensión es respuesta a los potenciales de acción de una neurona motora inferior única. Entonces, la respuesta no es igual. Aquí vemos una tensión en respuesta a la estimulación repetitiva. Aparentemente, las tres en sus grados se mantienen, pero esto es parcial, porque cuando la respuesta de la estimulación repetitiva a una tensión máxima por un tiempo prolongado lo estamos viendo. Mientras que la lenta resistente, miren ustedes, demora bastante tiempo para su fatigabilidad. Las otras, las rápidas resistentes, tienen un tiempo mayor, pero las rápidas fatigables son explosivas por cortos periodos de tiempo. Entonces, hay una respuesta diferente en cada una de ellas. La regulación de la fuerza muscular en los tres tipos de unidades motoras, lenta resistente, rápida resistente y rápida fatigable, lo estamos viendo acá. Aquí se puede ver cómo, por ejemplo, ante una tensión muscular en el talón, haciendo una serie de estudios de dinamómetros para ver el grado de resistencia que se está llevando a cabo acá, depende de la actividad en sí. Por ejemplo, cuando estamos en posición de pie, como en el caso mío, este tendón sufre una deformación de tensión un 5% solamente. En cambio, si nosotros empezamos a caminar, marchar un poco ligero, o un poco trotar, un poquito suave, ya hay un aumento en la tensión muscular, de la tensión en el tendón de un 25%. Y ya cuando estamos en galope o digamos, corremos muy rápido o saltamos, ya utilizamos el 100%, es decir, pero esto de acá dependerá porque hay un número de fibras que se van reclutando para la contracción y se van reclutando de acuerdo al requerimiento. Este fue Henle describió esto y se llama principio del tamaño. Esto significa que el aumento progresivo en la tensión muscular es el resultado del reclutamiento de unidades motoras en un orden fijo, de acuerdo a su tamaño, básicamente. Los circuitos reflejos de estiramiento muscular, lo vamos a ver acá. Habíamos mencionado que el uso muscular se lo presentamos ahora. En la siguiente clase que vamos a hacer a continuación vamos a describirlo más, pero acá basta con ver cómo las afferentes del uso muscular de tipo 1A va a tener una repercusión. Acá, en este caso, este tipo de uso muscular se va a excitar por el estiramiento. En este estudio, el sujeto se encuentra vendado con una taza. Él no va a sentir nada más que una diferencia de peso. Eso es lo único. Entonces, a ciegas y sin el menor ruido, se incrementa el volumen que tiene acá con un líquido. El líquido pesa, pasivamente va a haber una extensión por el peso, es decir, el músculo va a sufrir un discreto estiramiento. Inmediatamente se activan las fibras 1A a nivel del uso muscular, se transmite centralmente y de manera con una sinapsis directa, lo cual es relativamente rara, va a hacer que las motoneuronas alfa de los músculos del bíceps se contraigan para evitar un sobreestiramiento del músculo, y inmediatamente por una interneurona inhibidora va a inhibir la motoneurona alfa de los músculos del tríceps para su relajación, de tal manera de que esto va a ocasionar de que pueda contraerse nuevamente. Es decir, es un circuito sumamente sensible. Tenemos el reflejo de estiramiento, osteotendinoso o miotático. Entonces,
Este tipo de uso muscular es sensible al estiramiento del músculo. Caso diferente a la función del órgano tendinoso de Golgi. Esta funciona con fibras sensitivas tipo 1B, a diferencia del otro. En este caso, la fibra se va a distribuir entre las fibrillas de colágeno. Cuando existe una tensión del músculo, cuando hay una contracción, entonces va a haber una deformación del tendón. El tendón va a ser de que cambie la orientación y la conformación tridimensional de las fibras de colágeno. Esto estimula las fibras 1B y esto va a hacer que viaje centralmente, porque tanto uno como la otra, la neurona número 1 se encuentra en el ganglio posterior de la médula espinal y va a accionar esto en sentido más o menos similar a lo que habíamos visto anteriormente, contrayendo el músculo agonista, relajando el músculo antagonista. Entonces, en este caso, esto funciona diferente, es sensible al cambio de tensión del músculo. Ok, jóvenes, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente clase. ¿Lo moviste todo? ¿Yo? Sí, ahorita. ¿Cómo así? Bien, vamos a empezar con lo que se refiere a la categoría de la sensibilidad. Vamos a ver que la sensibilidad puede ser de dos tipos, consciente e inconsciente. Consciente porque llega a la corteza, inconsciente porque no llega. La consciente es interoceptiva o proprioceptiva. Interoceptiva si viene un estímulo fuera del cuerpo, proprioceptiva dentro del cuerpo. Y la inconsciente puede ser visceroceptiva o también propioceptiva. Visceroceptiva proveniente de lo que son los órganos internos, órganos viscerales, y propioceptiva, inconsciente e inconsciente, de nuestros músculos y articulaciones. De tal manera que la diferencia es de que la sensibilidad propioceptiva consciente llega a la corteza cerebral, sensibilidad propioceptiva inconsciente no llega a la corteza cerebral, finalmente llega hasta el cerebro o los núcleos internos del tronco. La sensibilidad extroreceptiva puede ser por telereceptores cuando vienen estímulos desde lejos. Por ejemplo, en este caso vamos a ver la retina en la cóclea, los fotones de luz o las columnas de aire de sonido, y los somatoreceptores se refieren a lo que están localizados en nuestra piel. Y aquí tenemos los receptores A, D y C, y estos receptores que están acá. La sensibilidad propioceptiva viene, ya lo hemos revisado, del uso muscular, órgano tendinoso de Golgi, y también de receptores articulares. La sensibilidad propioceptiva no solamente viene de los músculos y de nuestros huesos, sino también y tendones, sino también viene desde el fluido interno, la ámpula de los conductos semicirculares y la mácula de lo que es el utrículo y el sacro del laberinto vestibular, porque son estímulos propioceptivos en sí. La visceroceptiva, que viene de nuestros órganos internos, es para los nociceptores C, que la estimulación de este es muy diferente a los nociceptores C de nuestra piel. En la sistematización sensitiva tenemos un sistema somatosensorial que se divide en dos, un subsistema mecanosensitivo en rojo, que lo estamos viendo allá en la lámina derecha, sensibilidad propioceptiva consciente, táctil epicrítica, y un subsistema termoalgésico, sensibilidad termoalgésica y táctil proautopática. El subsistema mecanosensitivo, hay dos tipos de receptores. Lo primero de ellos, los mecanorreceptores táctil epicríticos, tenemos estos cuatro que están acá a nivel de nuestra piel. Pueden estar en la epidermis, como es el caso del corpúsculo de Meissner y Merkel, o en la dermis, como es el caso del corpúsculo de Pacini y Ruffini. En textos antiguos se hablaba que Ruffini era para la temperatura. Eso no es cierto.
En esta diapositiva, no lo voy a leer, ustedes lo van a leer con tranquilidad, se describe las funciones de cada uno de ellos. En general, las fibras nerviosas se clasifican de acuerdo a su origen por una parte y por el diámetro por el otro. Las fibras aferentes cutáneas se describen como A, B y C y pueden subdividirse en alfa, beta y gamma. Entonces, estas corpúsculos que están acá están dados por las fibras A, beta, fundamentalmente. La sensibilidad epiclítica permite diferenciar dos puntos en el espacio y depende de la concentración de corpúsculos en nuestra piel para ello, de tal manera que vamos a ver cómo el umbral de discriminación de dos puntos es mucho menor, fíjense usted, muy estrecho. Estamos hablando en milímetros a nivel de la mano y va bajando a nivel de la palma, mejilla, frente y mucho menor en otras partes. Así que ya vemos cuáles son las partes con más exquisitez en la sensibilidad. Esto permite clínicamente la discriminación de dos puntos en el espacio que está en relación con la densidad de los mecanorreceptores y su campo receptivo, ¿no? Los dermatomas es un punto importante a considerar clínicamente, recordar estos tres que están acá y este otro también. Los mecanorreceptores propioceptivos, en cambio, la clasificación diferente a las fibras aferentes cutáneas que hemos visto. Las fibras aferentes propioceptivas se denominan como 1, 2, 3 o 4 y pueden subclasificarse en A y B. Acá tenemos, ya hemos mencionado un poco sobre el uso muscular. Acá está el tipo de localización, el tipo de fibra correspondiente a su función y la velocidad, si es lenta para uno A o es rápida para el 2. Vamos a tener fibras en bolsa nuclear, un núcleo grande, pero también tenemos fibras en cadena nuclear. La fibra 1A está relacionada con ambos tipos de fibras, en cambio la 2 está relacionada con las fibras de cadena nuclear. Acá tenemos el circuito de esto y que en parte lo hemos escrito ya. Para una mayor necesidad de una fineza en el desplazamiento del músculo, va a requerir una fineza y un mayor número de usos. Un músculo que tenga un reducido número de usos musculares, no vamos a poder tener un control adecuado del mismo. Y el músculo que tiene un mayor número, sí. Acá tenemos el otro órgano, es el órgano tendinoso de Golgi, en lo cual se describe la característica y la localización de las vías centrales. Este es un resumen. Las vías centrales de este sistema perceptivo táctil y epicrítico varían si es del cuerpo o es de la cara. En el caso del cuerpo, para todos ellos, están dados en el caso de la propriocepción consciente y táctil y epicrítico, por la vía cordonal posterior, primera neurona, la posterior, segunda neurona, núcleo de Bol y de Burdas, tercio inferior de bulbo, tercera neurona finalmente en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo óptico. En cambio, lo que se refiere a la sensibilidad de este tipo a nivel de la cara, tenemos la neurona número 1 a nivel del ganglio de Gasser o semilunar, neurona número 2 en el núcleo principal del complejo trigeminal y desde allí hacia el núcleo ventral posterior medial del tálamo y luego a la corteza. No olvidemos que a nivel del mesencéfalo tenemos la neurona número 1 propioceptiva, no acá afuera, propioceptiva, que finalmente se conecta con esta 2 a nivel del núcleo principal del complejo trigeminal. El subsistema termogésico, acá tenemos una vista, realmente es parte de un concepto un poco más complejo.
porque el dolor en sí no es una sensación compleja que implica una sensación de daño tisular, potencial o real, y una respuesta cognitiva afectiva. El dolor implica todo esto, y todo esto implica una transducción, una transmisión, una modulación y una percepción. Nos ocupamos de la primera, por ejemplo, la traducción a nivel de los nociceptores, que por más que sean terminación nerviosa libre, es mucho más complejo de que esto, con las funciones que estamos viendo acá. La fibra C para la parte visceral y las fibras A delta y C para la piel. Y las fibras A delta, por ejemplo, es el dolor localizado, el dolor inicial, y la C es el dolor quemante, profundo y que sigue después del estímulo inicial. Se puede anular uno u otro tipo de fibra y se ve funcionalmente cómo es esto. Además, el nociceptor no solamente tiene funciones aferentes, sino también funciones eferentes. Un estímulo puede causar una estimulación antidrómica y el mismo nociceptor generar sustancia P, va a tener la sustancia, el péptido relacionado urgente, la calcitonina, y esto ocasionar una vasodilatación, una inflamación, es la denominada inflamación neurógena. En la transmisión, las vías van a entrar clásicamente descritas a nivel de la raíz posterior, aunque se sabe que un buen número de ellas también ingresa por la raíz ventral, especialmente las fibras víscerosensitivas. Una vez que llegan al asta posterior de la médula espinal, ocupan diferentes niveles menos la lámina 2, 1, 3, 4, 5, pero fundamentalmente la 1 y la 5, donde existen dos tipos de células. Las células nociceptivas específicas y de rango dinámico amplio. Ambas forman las vías tálamo, espino, talámicas clásicas. ¿Okay? Aquí estamos viendo el sistema termogésico espino talámico, que ya lo hemos revisado en una clase, y el sistema termogésico trigeminal. ¿Okay? Bien. Otro punto interesante es el sistema termogésico hormonal posterior para la sensibilidad visceroceptiva. O sea, las vísceras pueden viajar a nivel de una serie de terminaciones viscerales de la neurona, segunda neurona, más o menos ubicada en la parte intermedia de la médula espinal, y de ahí puede ascender de esta vía hormonal posterior, pero de tipo viscerosensitiva. La modulación está dada porque existe una serie de estructuras en el tronco cerebral que regula la transmisión de la vía nociceptiva. De esta manera vamos a ver cómo esto está centrado en lo que es la sustancia gris periventricular y periacueductal, los cuales pueden activar o inhibir la región lo que es la región rostral ventromedial del bulbo con neuronas tipo OFF o tipo ON. Si estimula la tipo OFF o el tipo ON dependerá la actividad. En este caso va a inhibir las células ON, de tal manera que no se estimula la nocicepción. Pero como inhibe las células OFF, de esta formación de las células OFF va a provocar una inhibición a nivel del núcleo trigeminal y del astante posterior de la médula espinal, inhibiendo la proyección nociceptiva. Esto explica por qué razón en un partido de fútbol ardoroso un golpe muchas veces no se siente después de eso, porque tenemos un sistema inhibidor central. Y aquí interviene mucho lo que es la lámina 2 o sustancia gelatinosa de Rolando. En ella se encuentran células como las células centrales de Cajal y las células laterales de Cajal, que son interneuronales.
neuronas que tienen actividad inhibitoria sobre estas dos células proyección, y donde Melzack y Walt escribieron la teoría de la compuerta, que le valió un premio Nobel realmente. Esto explica por qué razón cuando uno tiene un golpe en la mano y se frota suavemente la piel, uno siente que el dolor baja. Acá ese frotamiento de la piel puede hacer de que el dolor baje. El mecanismo cuál es. El mecanismo es que estamos estimulando a fibras gruesas como a beta, que va a estimular una interneurona inhibidora en el alta posterior, esta misma en la médula espinal, que inhibe la proyección central. Y este es el fundamento de lo que es el TEM, que es la estimulación transcutánea. Este es el fundamento de la acupuntura, entre otras cosas más. Y también estas neuronas son, tienen receptores morfínicos, de tal manera que pueden activarse bien. El componente talámico y el sistema mecanosensitivo y termorquésico ya lo hemos visto. Aquí también lo hemos revisado, que se divide en tres, y la porción posterior está referida a la nociceptiva. Esto ya lo habíamos visto. A nivel de la corteza sensitiva primaria también va a haber una distribución, un homúnculo sensitivo en la corteza 312 post-central. Esto se lo dejo para que puedan divertirse bien. Y tenemos también una somatosensitiva secundaria o de asociación, somatosensitiva de asociación, donde se va a llevar a cabo una interpretación de eso. Lo interesante, reforzando acá la idea, que el lóbulo parietal forma parte del sistema y la vía piramidal y va a ir al asta posterior de la médula espinal para su recuperación. En lo que se refiere a la sistematización sensorial, la visual y la auditiva y vestibular es lo que vamos a revisar ahora. Sistema olfativo, sistema gustativo, el táctil ya lo hemos visto. ¿Okay? Sistematización cerebral, la vía visual. Este sistema es fundamental para el ser humano. Es tan sensible que con un golpe de vista podemos describir lo que es la localización, la distancia, el tamaño, el color, la textura del objeto que estamos viendo. Y si está en pleno desplazamiento, podemos ver lo que es la dirección y aproximadamente su velocidad de un golpe de vista. Podemos ver desde una tenue luz de unas estrellas en una noche de tornado o la intensidad tan fuerte de pleno sol. Nos permite todas estas cosas. La retina en sí que estamos viendo está constituida por una serie de capas. Son 5 tipos de células que se encuentran ahí, y una de ellas importantes son los fotorreceptores de dos tipos. Tenemos acá los bastones y tenemos acá los conos. El primero para la luminancia y en visión blanco y negro y tono de grises, y el segundo la parte espectral, en que podemos ver los colores y la alta resolución. ¿Ok? Más o menos existen 90 millones de bastones, pero apenas 4.5 millones de conos. Así que jóvenes, hay que cuidar nuestros conos, porque son los únicos que tenemos. Y estos se mueren ante un estímulo muy fuerte. Acá tenemos los conos y los bastones, la diferencia de resolución espacial y sensibilidad a la luz. Es inversa cada una de ellas. La otra cuestión es también que el número de fotones que pueden estimular. El bastón con un fotón se estimula, el cono necesita 100 o más. Y adaptación al destello cambia de uno a otro. Gracias a estos tipos de receptores podemos tener una banda de visión
digamos, si bien en el espectro electromagnético es muy estrecho, nos permite diferenciar desde colores rojos hasta violeta. Los circuitos neurales de la retina son relativamente complejos y está constituido por estos 5 tipos de células: los fotorreceptores, las células bipolares, las células ganglionares, las células horizontales y las células macrinas. La localización de los núcleos de cada uno de ellos y las extensiones de los axones y dendritas están clasificadas de acuerdo a esto que se encuentra acá. Entonces van a haber 2 tipos de visiones. Por ejemplo, una visión en la cual participan múltiples bastones, los cuales van a confluir en una célula bipolar de los bastones, a uno o 2 de ellas, y a una sola célula ganglionar, para una visión denominada escotópica, es decir, con poca resolución pero con gran sensibilidad a la luz. En cambio, la otra vía que está dada por los conos, prácticamente un cono se conecta con una célula bipolar de los conos y una célula ganglionar enana específica de ella, para una visión, como estamos viendo, es tipo fotópica. Como vemos acá hay una confluencia tremenda, es decir, muy sensible a la luminosidad. En cambio acá no es sensible a la luminosidad. Por esa razón es muy difícil ver colores a media luz y es fácil ver colores con una luz fuerte, y lo inverso pasa allá. Esto explica, digamos, las diferencias funcionales entre uno y otro. Las células macrinas tienen una función de conexión a este nivel. Acá podemos ver la distribución de los conos y los bastones en la retina. Como estábamos viendo, en general hay 90 millones de bastones por 4.5 millones de conos. Sin embargo, hay una parte en la retina que se llama fóvea, en la cual hay una mayor concentración. La fóvea apenas tiene 1.2 milímetros de diámetro. Sin embargo, existe una zona mucho más estrecha que se llama foveola, de apenas 300 micrómetros. En la fóvea en sí se van concentrando un mayor número de conos y disminuye progresivamente el número de, mayor número de conos y menor número de bastones. Pero en la foveola en sí hay solamente conos puros, empaquetados unos a otros, se adelgazan y permiten una visión de máxima resolución. Lo que nosotros vemos realmente es con nuestra foveola, y la capacidad de resolución apenas tiene un ángulo de 6 grados. Podemos hacer un experimento. Vean ustedes las hojas que tiene, vean ustedes alguna letra y traten de, viendo esa letra, traten de leer la letra sin mover el ojo, traten de leer la letra de arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y es difícil. Y 2 arriba, abajo, a la derecha, izquierda, es imposible. ¿Por qué razón? Porque la máxima resolución tiene un campo de visión sumamente estrecho. Esta es la denominada visión macular. Cuando vemos a una persona, no la vemos así realmente. Cuando vemos a alguien, fijamos la vista en sus dientes, vemos así, y el resto se ve realmente así. No nos damos cuenta porque el cerebro hace una serie de superposiciones y creemos que lo vemos así, pero no lo vemos así. Si nosotros desplazamos nuestra visión hacia un ojo, la siguiente forma como el cerebro lo ve es así realmente, el resto se ve borroso. De tal manera de que conservando la visión de la foveola nos permite la alta resolución que nosotros tenemos. Una persona que pierde los conos se vuelve ciega, digamos, literalmente.
puede ver en blanco y negro, grises, pero ve borroso todo. Pero consideren que los conos son muy sensibles a los destellos de luz. La función visual primaria en sí, la estamos viendo acá, se consta de lo que es la luminancia, esa es una función, diferencia espectral, eso es diferente, la orientación y finalmente el movimiento. Cada una de ellas tiene una especificación neurofuncional que por el tiempo no se puede hacer. Los efectos del campo visual se los muestro de una sola vez y ustedes lo van a revisar en casa con tranquilidad. Es lo único que merezca la pena un poquito a aumentar la comprensión es acá entre una mianopsia, por ejemplo en este lado, mianopsia homónica izquierda incongruente o incongruente. Será incongruente cuando se aleja de la corteza y es en esta misma vía geniculo-calcarina, pero en este nivel las fibras están separadas, que salen desde un hemicampo y del otro, porque los dos hemicampos se juntan a nivel de lo que es el cuerpo geniculado lateral. Pero estas fibras cuando salen de aquí están separaditas. En cambio, cuando van confluyendo hacia la corteza se juntan. Y esa conjunción va a ser de que una hemianopsia en este punto pueda respetar lo que es la parte de la mácula en uno y en el otro, fundamentalmente. Los reflejos relacionados con la visión, adaptación pupilar a la luz, es una vía alterna que viene desde el cuerpo geniculado por una vía no óptica, es decir, no relacionada con la visión, con lo que es la resolución, estas cosas, sino con reflejos internos. Esta vía que viene atraviesa el ganglio geniculado sin que haga posta. Las células ganglionares llegan directamente a través del ganglio geniculado sin hacer posta en él, llegan a la región pretectal, se une con la otra, por intermedio de la comisura blanca posterior, pero del mismo se va a dirigir finalmente hacia núcleo de Dickel-Wolfpack bilateral para un reflejo fotomotor del mismo ojo estimulado y de manera consensual hacia el otro, permitiéndonos lo que es la miosis. El otro es dirigir los ojos hacia un objeto de interés. Realmente la fobia central es muy pequeña, la fobiola mucho menor aún, y por eso que pasamos mucho tiempo dirigiendo los ojos de un sitio a otro y tratando de sincronizar lo que estamos viendo con nuestra fobiola, porque necesitamos que la luz caiga en este punto, porque si cae afuera no vamos a ver bien. Entonces esto hace de que nosotros tengamos, porque este niño tiene la fijación de la visión en un punto de interés. En el caso de él es por alimentación, pero obviamente este punto de interés puede ser lo mismo, pero la intención puede ser otra, en este caso. Pero igual, lo importante es que ambas personas fijan la fobia en el punto de interés, ¿ok, jóvenes? El otro fenómeno es la oculocefalorquía, que ya lo hemos visto. El siguiente son la regulación de la conducta homeostática relacionadas al ciclo día y noche, que ya lo hemos visto en la clase de diencéfalo. El sistema auditivo es otro sistema interesante. Acá estamos viendo que es el octavo nervio craneal que está comprometido, y van a ver unas células pilosas en el órgano de corte, caracol, oído interno, las que se encargan de eso. La visión humana es entre 20 y 20.000 Hz. Aquí estamos viendo la diferencia entre la audición humana con la del resto de animales que pueden tener capacidad de infrasonido o suprasonido. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. De tal manera de que dentro del órgano de corte vamos a tener células sensoriales especializadas y el órgano sensorial en sí.
El aparato auditivo tiene un oído externo, un oído medio, un oído interno, que lo estamos viendo acá tridimensionalmente. Y dentro de esto vamos a tener que existen tres rampas: una rampa vestibular, rampa timpánica, ambas con perilinfa, y una rampa media con endolinfa. El órgano de corte se encuentra justamente en esta rampa media, y el órgano de corte está encima de una membrana llamada membrana basilar. Una vez que se estimula, las células ciliadas van a tener el cuerpo de la primera neurona, puede estar acá en el ganglio coclear o espiral. De tal manera que las ondas sonoras, cuando chocan con el tímpano, esta se mueve, la energía auditiva se transforma en energía mecánica, se mueven los tres huesecillos, una energía mecánica en sí. Esto va a hacer de que el estribo presione la ventana oval y la perilinfa se desplace por un mecanismo de una energía ya no de este tipo, sino hidrodinámica. Ustedes los cambios. Esta energía hidrodinámica hace que vibre la membrana basilar, y el secreto final para esto es de que la membrana basilar vibra en diferentes frecuencias. Esto lo vamos a ver en otra diapositiva. De tal manera que hace que las ondas agudas estén en la base y las graves estén en la punta. Entonces los sonidos graves van a ser hacia la vértice de la cóclea y los sonidos agudos hacia la base de la cóclea. Esto lo podemos ver por el diapasón. Aquí estamos viendo lo que es el órgano de corte. ¿Okay? Entonces el desplazamiento de la membrana basilar va a hacer de que todo el órgano de corte se mueva y se salga hacia arriba y hacia abajo. Como las fibras, como los cilios, los estereocilios están dentro de lo que es la membrana trayectoria, los cilios se van a desplazar en un sentido y en el otro. Desplazándose en un sentido estimulará la célula ciliada y en el otro lo hiperpolarizará. Lo interesante el caso es de que finalmente esto va a ser transmitido hacia el sistema nervioso central por la acción de la neurona que se encuentra en el ganglio coclear. Lo que transmite la audición son las fibras, digamos, las células pilosas internas exclusivamente. Nada más que es una sola fibra. En cambio, las células pilosas externas están relacionadas ya con reflejos internos para mejorar la capacidad auditiva. Es otra función. Aquí estamos viendo la sintonización de la frecuencia, y la geometría de la membrana basilar es fundamental. En la base, al lado de lo que es la membrana oval y redonda, es más angosta y rígida, lo que da un tono alto, agudo. En cambio, en la parte extrema es más ancha y flexible, lo que da los tonos bajos, los tonos graves. Vías auditivas centrales, la corteza auditiva primaria, área 41, que se encuentra acá. Va a tener también una distribución tonotópica grave para la parte delantera de la circulación transversal externa y más aguda para la parte posterior. Va a haber una serie de entrecruzamientos de tal manera de que la estimulación de un oído se va a sentir, se va a activar ambos lóbulos temporales. El sistema vestibular, falta 5 minutos. Sistema vestibular está dado por el octavo nervio craneal. Tenemos células pilosas del máculo, ventrículo y hexáculo, de las crestas de las ampollas de los conjuntos semicircular, laberinto membranoso en el oído interno, células sensoriales y órganos sensoriales. Tenemos las crestas de la ampolla, conjunto semicircular, y la mácula y el utrículo y del sacro. Pero en ambos el sistema es muy similar. Mientras que en la cúpula de los conductos semicirculares existe un desplazamiento
de la endolinfa va a hacer que la cúpula, digamos, el movimiento de las células pilosas se desplace hacia un lado o hacia el otro, estimulando o hiperpolarizándolo. A nivel de la mácula, el desplazamiento de los otros otolitos va a ser de que todo este sistema se desplace hacia un lado o hacia el otro, igual desplazándolo los estereocilios, estimulándolo o hiperpolarizándolo. De tal manera que vamos a ver acá que ante una aceleración lineal en las tres partes va a ser lo que es la mácula y el octículo, la mácula, el octículo y el del sáculo encargado de esto. En cambio, la aceleración angular de la ampolla de nuestros conductos semicirculares va a ser lo que va a funcionar. El conducto semicircular superior, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento de la cabeza, se estimula con el movimiento de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. El conducto semicircular posterior con un movimiento de cabeza lateral, hacia un lado y hacia el otro, de los hombros. El conducto semicircular lateral, movimiento de gira de la cabeza hacia la derecha o a la izquierda. Las vías centrales, primera neurona ganglioescarpa, segunda neurona neurovestibular del bulbo, tercera neurona en el tálamo, bien cercano, y de tal manera que lo hemos visto. El reflejo vestibular ya fue estudiado. Acá tenemos una aproximación más de esto, las conexiones espinales que también lo hemos visto en otra clase. Las vías del tálamo y la corteza, podemos ver cómo las vías de la corteza están distribuidas en dos partes. Una corteza parietal posterior en el área 5, es importante, y una región cerca de la representación de la cara a nivel de la circunvolución parietal ascendente. ¿Okay, jóvenes? Muy bien, creo que más o menos hemos cumplido con el tiempo.